Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un encuentro de testigos y testimonio. El programa que tiene un propósito: recuperar la historia de la psicología en Colombia a través de sus protagonistas. Hoy tenemos un testigo que nos va a presentar una faceta de la historia de la psicología en Colombia que quizás para muchos ha pasado desapercibida. La psicología en Colombia ha vivido varias etapas en su proceso de agremiación. Desde que la psicología fue cogiendo fuerza, los psicólogos se vieron en la necesidad de agremiarse, de unirse, porque como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Y hoy tenemos un invitado que nos va a contar sobre una de esas formas de agremiación que han surgido en el seno de los psicólogos en Colombia. Nos acompaña el doctor Diego Castrillón, que es psicólogo, ha desarrollado su carrera profesional desde la clínica. Él es PhD, magíster y especialista en psicología clínica. Actualmente tiene consultorio en la ciudad de Medellín, allá atiende de manera presencial y también está atendiendo de manera virtual. Diego, bienvenido a Testigos y Testimonios. Mauricio, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo y con todos los que nos van a ver. Diego, para nosotros es muy importante conocer al invitado, conocer al testigo, el que nos va a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, como en los juzgados, porque tú eres testigo de un acontecimiento muy importante para los psicólogos en Colombia, que fue el nacimiento del Sindicato de Psicólogos y Psicólogas, ¿cierto? De Colombia. Sí, sí, Ese es el nombre. ese es Eh, el nombre. Diego, ¿hay otros sindicatos en Colombia que agremien a los psicólogos? No, hay sindicatos que están en las instituciones que pueden llegar a tener algún liderazgo de los psicólogos, pero solo hay un sindicato de psicólogos y psicólogas de Colombia, que es SIPSICOL. Sin embargo, eso no impide que pueda haber otro tipo de agremiaciones. Hay asociaciones, hay fundaciones, hay corporaciones, pero sindicatos solo hay este por ahora. Puede haber más. Y pueden ser gremiales o pueden ser institucionales. Ok. Y cuéntanos, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer un sindicato de psicólogos? Mauricio, te tengo que decir que no me acuerdo, Ajá, porque eso fue una cosa que pasó un poco curiosa, y es que alguna vez estábamos en alguno de esos debates que se arman en Facebook por cualquier cosa. ajá. Entonces yo estaba poniendo una opinión mía acerca de algo y otra persona dijo otra cosa y entonces le contestaba y alguien opinaba. Y en ese debate estaba una gran amiga que trabajó conmigo en el Colegio Colombiano de Psicólogos, que se llama María Angélica Fonseca. María Angélica estaba en medio del debate allí y de pronto una persona le contesta a ella y le dice, es que lo que nosotros necesitamos en Colombia es alguien que represente verdaderamente los intereses del psicólogo y no alguien como en ese momento Colpsic estaba pues en otro tipo de administración, como tan distante de los psicólogos. Entonces María Angélica se comunica conmigo por interno y me dice, viste, no está mala la idea, ¿vos qué pensás? ¿Será que armamos un sindicato de psicólogos en Colombia? Yo dije, pues no sé eso cómo se arma, déjame yo averiguo y hablamos. Y entonces ella y yo nos pusimos en la tarea, averiguamos con el Ministerio del Trabajo a ver cómo era que se hacía y fuimos cumpliendo con todos los pasos y a lo último ya hicimos el sindicato. La fundación fue en Medellín. Diego, Eh, y estamos hablando más o menos de qué año, de qué época estamos hablando. Estamos hablando del 2015, que fue 2015. cuando formamos el sindicato, sí. El sindicato. Es decir, que en ese momento ya había un recorrido también de Colsip y tengo entendido que tú formabas parte
de las directivas de Colsider en ese momento? En ese momento ya no. Ya no. No, ya no. Yo estuve en el COPSIG, estuve a partir del 2008, sí, 2008. Ujú, No, 2007 fue que ingresé como director de lo que en ese momento se llamaba las divisiones, que hoy es el campo de clínica. Entonces yo era el director nacional de clínica. Después de eso, mis compañeros me eligieron, porque fue por votación, me eligieron como el director de campus. Y después de eso, la gente de allí del capítulo Bogotá-Cundinamarca me eligió como el presidente del capítulo Bogotá-Cundinamarca. Entonces yo fui como teniendo diferentes cargos dentro del COLSIC, pero con mucho debate interno, tengo que decírtelo, Mauricio, porque inicialmente estuve con Gloria Amparo Vélez, que fue una mujer muy respetuosa y a mi juicio hizo muy buena labor en la fundación del COLSIC y que trabajó muy bien de la mano de diferentes personas grandes de la psicología que estuvieron al lado de ella y de nosotros. Luego de esto llegó otra administración y con esa administración tuve muchos debates internos, muchas diferencias, muchas discusiones y finalmente eso me llevó a alejarme del colegio, no del colegio como institución, sino de su administración en ese momento, porque yo no estaba de acuerdo con algunos de los manejos que se hacían internamente y los amiguismos y las situaciones con las que yo no estaba, no compartía, pero sobre todo lo que más me importaba era que esa administración estaba de espaldas a los psicólogos de Colombia y se lo critiqué abiertamente de manera pública y privada. Tengo la propiedad de decir en público lo que digo en privado, así que no tengo ningún problema. Eh, Y esa administración, finalmente terminamos pues como en unas diferencias muy reconciliables, entonces yo renuncié al colegio y ahí fue cuando empieza como a pensarse una cosa que fuera más para los psicólogos, y no tanto como para el fortalecimiento de la institución, sino para el fortalecimiento de la situación de los psicólogos en Colombia. Y entonces fundamos el sindicato. en ese momento, cuando tú estabas presidiendo los capítulos y todo, vivías en Bogotá. Después te Sí, trasladas a Medellín. sí, 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 sí. Yo vivía en Bogotá, yo viví 8 años en Bogotá, trabajaba con la Universidad Católica de Colombia y también trabajaba con el colegio y además tenía allí mi consultorio en Bogotá. Pero tú eres de Eh, Medellín. yo soy paisa, sí, yo soy de Medellín. Y entonces renuncio, me vengo a vivir a Medellín, renuncio a todo en Bogotá, me vengo a vivir a Medellín. Y aquí en Medellín es donde se funda el sindicato, un año y medio después, tal vez un año larguito después de haber llegado a Medellín. Hablemos un poco de Diego. Diego es un psicólogo graduado. ¿En qué año? ¿En qué año terminas tú tu formación psicológica? Mira, yo, Mauricio, entro a la Universidad de Antioquia porque yo no tenía con qué pagar una universidad privada. Ujú, Eh, Así que me toca muy duro porque la universidad pública era para personas de bajos recursos y yo era una persona de bajos recursos en esa época. Me ujú. tocaba irme en bicicleta desde un municipio anexo hasta la universidad. Con muchas dificultades estudié, trabajaba y estudiaba, entonces yo me demoré 7 años para hacer mi carrera porque yo no Ujú. podía tomar todas las clases y finalmente terminé bastante grande. Terminé después que todos mis compañeros. Me acuerdo mucho la anécdota de mi graduación, que cuando me llaman para que yo reciba el diploma, algunos de mis compañeros grita atrás, ¡por fin! ¿Sí? Bueno, yo me Sí. graduó en 1993, me graduó. Unos años más tarde, aquí no había posgrados en Colombia, en el 93 no había posgrados en Colombia, había que ir a hacerlos al extranjero, yo no tenía que irme al extranjero a hacer ningún posgrado, pues eso era impensable para mí. Y entonces Walter Rizzo, Mauricio Lopera y Alberto Ferrer y Silvia Mejía también crean una especialización en la Universidad del Norte, que era la especialización en psicología clínica cognitiva. Ah. Y era de año y medio y era con tesis, una Una especialización con especialización, tesis una especialización con tesis. y de año y medio. Ah, Entonces era una maestría, sí. realmente. Fuimos, yo hice la maestría allá en Barranquilla, en la Universidad del Norte, una gran universidad, me encantó. Después fui profesor invitado allí en la universidad.
y aprendí muchísimo, pues de una universidad privada diferente a la pública que yo había estado y de una universidad además abierta al mundo, porque esa es la Universidad del Norte, es una universidad de puerto. Después, unos años después, pocos años, 2 años tal vez después, estudio mi maestría en la Universidad de San Buenaventura en Medellín, también con muchas dificultades porque en ese momento tenía 2 trabajos y una asesoría a empresas públicas de Medellín y la maestría. Yo no sé, yo como hice, en esa época fue demasiado agotador, me acuerdo, pero saqué mi maestría adelante y me encantó y me sentí muy orgulloso de haberlo hecho a pesar de tanta adversidad. Tú ibas viendo la clínica como tu lado de ejercicio profesional todo el tiempo. Desde que estaba en segundo semestre en la carrera, en mi pregrado, desde el segundo semestre me enamoré de la clínica y yo quería ser psicólogo clínico y por ahí tuve mis coqueteos al principio de mi carrera con la organizacional, pero me aburrí. Me Ajá. aburrí de la organizacional, me parecía que era como repetir permanentemente los mismos formatos y procesos, mientras que bueno, y había una cosa que pasaba en la organizacional, y es que a mí me llevaban los cargos para hacer selección de personal, me llevaban los cargos que eran más difíciles porque yo era muy bueno perfilando, yo perfilaba muy bien desde antes. Entonces, me acuerdo, yo trabajaba en la Universidad de San Buenaventura y trabajaba haciendo todo lo que era la selección de personal del metro de Medellín, que todavía no había empezado, apenas iba a empezar. Nosotros fuimos los que elegimos a todas las personas del metro de Medellín, excepto su presidente. Y entonces a mí me llamaban los cargos más difíciles porque yo perfilaba muy bien. Entonces, alguna vez Silvia Mejía, que es una neuropsicóloga que trabajaba conmigo allí, incluso en la misma oficina, me dijo, vos no sos para esto, vos sos para clínica, deja la bobada, ¿no? Renuncia y andate para clínica. Y Walter Rizzo me dijo, venite a trabajar conmigo, y me fui a trabajar con él 8 años como coterapeuta de Walter Rizzo en su consultorio en el poblado de Medellín. ¿Y esa inquietud de la psicología te nació desde el colegio o después de que te Ah, graduaste del colegio? Mauricio, eso fue una historia realmente, realmente lo más extraño del mundo. Yo como llegué a la psicología. Mira, a mí me encantaba la literatura, yo devoraba libros de literatura, yo me leía 4 o 5 libros a la semana de literatura. Yo era un niño muy raro, yo tenía 13 años y era leyendo a Proust, era leyendo a Baudelaire. Mis profesores me miraban como, ¿qué es este enano tan raro? Entonces yo lo que quería era ser un literato, yo quería estudiar español y literatura y escribir libros de literatura y ser un Gabo, sí, porque yo había leído Cien años de soledad y me encantó y dije, yo quiero escribir un libro así. Y entonces algún día llegaron unos psicólogos al colegio, estábamos en 11, y llegaron al colegio y presentamos unas pruebas de estas de selección, de elección vocacional. Entonces yo, pues obviamente, para mí la literatura lo más importante, la historia también me encantaba, y así, en general las sociales. Cuando llegan con los resultados, aparece que la primera opción para mí es psicología, la segunda opción es español y literatura, la tercera opción es historia, la cuarta opción es trabajo social, y la quinta opción es sociología. Y yo me quedé como, Sí. psicología, yo nunca había pensado en esa opción. ¿Qué será eso? ¿Qué hace un psicólogo? Estamos hablando de qué año. 1985. Sobre todo que es una época en que la psicología en Colombia no era una profesión muy conocida, o sí, ya para esa época. En 1985 había como 12 facultades apenas en el país. Ajá, O sea, y una de ellas era la de la San Buenaventura y otra la de la de Antioquia. Es decir, había sí. muy poquitas ciudades de psicología. Había, pues, había unas opciones muy limitadas realmente. ¿En qué colegio estabas? Yo estaba en el colegio La Salle de Bello, Ok. en el Valle de Aburrá, que es un municipio que queda anexo en el norte de Medellín. Y una cosa muy curiosa es que yo no sabía, porque pues yo estaba no había internet, no había nada de lo Ujú. que hay hoy. Entonces yo fui a presentarme a la Universidad de Antioquia, yo llegué, estudié, me fui a presentar mi examen en la Universidad de Antioquia. Yo no sabía que era muy difícil pasar a la Universidad de Antioquia, yo no sabía, yo fui frente al examen y yo pues estaba seguro de que iba a pasar porque me fue muy bien en el examen. Y efectivamente quedé de séptimo entre 30, pero solo cuando ingresé a la universidad, en la primera clase, la profesora Marta Vélez, que me dio la primera clase de allá del pregrado, dice, ustedes son unos privilegiados. Se presentaron 1.700 personas y pasaron Wow, 30. Ustedes son los únicos 30 que van a poder estudiar psicología y los otros wow. 1.670 se quedaron por fuera de esta universidad. Y yo dije, wow,
Yo, Sí, ¿Yo qué fue lo que hice? Dios mío. Entonces, en ese momento empecé a dimensionar la enorme responsabilidad que caía sobre mis hombros claro, por es vivir que el haber camino. entrado después de eso significaba terminarlo. Es decir, ¿cómo hace uno para no ¿No? terminar la carrera? Y además hacerlo bien hecho, Sí, porque claro. entonces, si yo había sido seleccionado y elegido para tener ese estandarte de tanta responsabilidad, yo dije, entonces tengo que ser una persona ética, responsable, estudiosa, capaz. O sea, yo tengo que meterme a esto de frente y con mucha responsabilidad y así lo hice. Diego, ¿cómo era tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tienes hermanos? ¿Tu papá y tu mamá? Háblanos un poquito de ese núcleo familiar de donde salió este psicólogo que hoy está liderando un sindicato de psicólogos en Colombia. Yo vengo de una familia muy chiquita, mi mamá, mi papá y yo. Yo fui hijo único del matrimonio pues, de mi mamá y mi Ujú, papá. Pero mi papá después se separó de mi mamá y tuvo otros 4 hermanos míos, entonces son ujú. hermanastros. Sí, Entonces, pero yo no crecí con ellos. Nos encontramos ya grandes y nos sí. queremos mucho y somos muy buenos amigos, pero no nos conocimos de niños. Pues, además porque yo no era ya niño, yo ya era preadolescente cuando nació la Sí. otra niña y así, entonces yo les llevo bastantes años. ¿Y esa vena de Eh, la literatura por dónde llegó? ¿Por tu papá, por tu mamá, por tus por abuelos? Ajá. mi mamá era una devoradora de libros, mi mamá era muy culta. Mi mamá no había podido estudiar sino hasta séptimo de bachillerato porque ella se casó, en esa época era muy difícil, Ujú. las condiciones eran de mucha pobreza, mi abuelo materno era un obrero de fabricato que se iba en bicicleta y se volvía en bicicleta de su trabajo porque no tenía cómo pagar el bus, tenía 15 hijos, o sea, Sí. realmente eran muy pobres, muy, muy pobres. Entonces, cuando mi mamá se casa, eh, ya se había retirado del colegio para poder atender a sus hermanitos menores, porque mi mamá era una de las mayores, y mi papá la enamora en un fin de semana, se enamoran. En una historia bastante romántica y muy parecida como a Romeo y Julieta, solo que no terminan muertos por fortuna, y entonces empieza un Sí. amor muy torrido, muy escondido, ¿sí? Hasta que finalmente terminan fugándose, así de una manera muy, muy, muy macondiana, y casándose al escondido con los amigos de cada uno como sus testigos, etcétera. Y yo llego unos meses después, empieza el embarazo de mi mamá y mi mamá decide no tener más hijos, porque ella lo tenía claro. A más hijos, mayor posibilidad de caer en la pobreza. Eso era la lógica de Ujú. mi mamá y me lo decía muchas veces. Entonces ella decide solamente tener un hijo y mi mamá me enseña el amor por la literatura, por la historia, por el arte. Mi mamá era muy culta. En una época en la que no había internet, en la que no había televisión. Mi Claro. mamá no le tocó la televisión, mi mamá le tocó el radio. Sí. Entonces ella conseguía libros. Ella iba y hacía canje de libros con amigos, con vecinos. Entonces ella llegaba a veces con un montón de libros a la casa muy contenta. Entonces leíamos juntos. Yo recuerdo que ella, tenía yo tal vez unos 4 años, 3 años, y ella me bañaba en el patio con manguera mientras recitaba poemas. Entonces, macondiano. Sí. Un baño literario, te bañaba en literatura. Sí. Diego, Así mi mamá era muy una especial. cuestión interesante de todo esto es ver cómo, de una u otra forma, el entrar en el universo de la psicología va de la mano también de otras ciencias. Es decir, si algo tiene interesante la psicología, es que es una ciencia que se va construyendo en diálogo con otras ciencias y con otras disciplinas. La filosofía, la literatura, la medicina, la biología, la fisiología. eh, Cuando tú empiezas esa formación ya como psicólogo, empiezas a sentirte psicólogo, a creerte psicólogo, digámoslo así, eh, ¿cómo te fuiste sintiendo dentro del gremio de los psicólogos académicamente? ¿Tú sí sientes que la psicología es una ciencia que se ha podido desarrollar en Colombia como ciencia o todavía crees que estamos en la etapa del palabrero, del chamán, del culebrero? O si ese chamán culebrero forma parte también de la identidad del psicólogo en Colombia. En otras palabras, ¿cómo sientes? No te estoy hablando por la parte racional, digamos. ¿Cómo sientes al psicólogo colombiano? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo captas al psicólogo colombiano? ¿Si hay una identidad del psicólogo colombiano o estamos perdidos en un mar de identidades
sin saber quiénes somos. No sé si es muy filosófica la pregunta, pero No, 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 y es muy importante, la verdad, Mauricio, es una de las grandes preocupaciones que yo he tenido en mi carrera y te lo confieso que es una de las grandes peleas que he dado y me he granjeado enemigos por eso, enemigos filosóficos, más intelectuales que otra cosa, pero es que yo sí creo que la psicología tiene que tener una vertiente científica fuerte para poder tener un espacio en el mundo. Es decir, existen otras versiones filosóficas que permiten que haya opciones no filosóficas, perdón, no científicas. Es decir, el palabrero, lo del chamán, eso tiene que coexistir con todo lo demás. Me parece excelente que existan ujú, todas esas vertientes del conocimiento humano. Pero la psicología no es eso. La ujú, psicología nació como una ciencia y debe permanecer ahí. Es decir, los grandes esfuerzos de Wundt fueron justamente por operacionalizar las variables y hacer que pudiéramos ujú, entenderlas. Y pude que en ese momento puede haber sido muy reduccionista, los modelos eran muy básicos, los modelos, digo, de investigación, ujú, etcétera. Pero eso ha cambiado muchísimo. Es decir, hoy ya tenemos un montón de vertientes y de modelos y de estrategias y de instrumentos de validación como para seguir en un modelo que no sea científico. Yo soy de un modelo científico. y, Yo sí y- creo que Colciencias sí, ha hecho un gran esfuerzo. Discúlpame, ujú. termino con esto. No, no, Yo claro. sí creo que Colciencias ha hecho un gran esfuerzo en hacer que las universidades tengan cada vez más unos estándares mayores de producción científica y eso ha obligado a las universidades a hacerse más serias en general. Sin embargo, hay universidades que son más pequeñas o que no les interesa, pueden ser grandes, pueden tener muchos estudiantes, Ujú, pero no les interesa ese modelo. Entonces creo que hay como dos bandos: las universidades que han sido muy serias en la formación profesional, en donde cada vez hay una reestructuración que nunca termina, de un plan de estudios, de unas estrategias de enseñanza-aprendizaje, de unos modelos de investigación, de unos modelos de publicación y de visibilidad y de enlace con otras universidades en el mundo que hace que esas universidades vayan creciendo exponencialmente, y otras que se dedicaron a hacer negocio, porque eso es una enorme cantidad de facultades de ecología, irresponsables haciendo negocio, que lo que hacen es que cogen un montón de personas que quieren estudiar psicología, los meten en un salón de a 45 y a 60, les cobran barato porque es por volumen y enseguida lo gradúan y los expulsan y no les importa que vayan al desempleo. El desempleo de los psicólogos hoy en Colombia duplica la tasa de desempleo general. ¿Eso qué Ah, quiere decir? Que hay más sí. psicólogos que la oferta que hay de trabajo. Ahí viene ya la parte de conectar esto que estamos hablando con lo que es el sindicato, porque es que la percepción que yo tengo también es que las personas están esperando que exista una institución que ayude a que le paguen más plata a los psicólogos, a que les consigan buenos puestos, a que, como si eso fuera por arte de magia. Es decir, si no hay un gremio fortalecido, si no hay un gremio que científicamente se muestre marcando diferencia, yo creo que no nos van a tomar en serio. Es decir, no nos toma en serio ni el gobierno, ni las políticas públicas, ni nos involucran en las políticas públicas como gremio muchas veces por eso, porque no nos toman en serio como científicos, como personas que le pueden aportar realmente a la sociedad. No sé si esa, compartes esa percepción o si tienes otra percepción del sindicato, pero no sé si te ha pasado que de pronto le piden al sindicato que haga cosas que le toca hacer es a los psicólogos, no al sindicato como sindicato. Es decir, si tú quieres que te paguen bien, haz un buen trabajo. Si tú quieres que te paguen bien, no regales tu trabajo. No sé cómo manejan esa parte, hablando concretamente de lo que le pagan a un psicólogo. Yo gerencié una IPS y a mí me parecía vergonzoso que a un psicólogo le pagaran por 20 minutos 5.000 pesos, por ejemplo. 5.000 pesos Ah, por no, 20 no. minutos de atención. Entonces, se trabaja por volumen, es un psicólogo para poder hacer un sueldo medio digno, tiene que atender un promedio de 20 personas todos los días. ¿A qué hora atiende y cómo lo atiende? Sí. Ve, hombre, yo creo que nosotros habíamos ganado un espacio muy importante al principio, como de todo esto. El Colegio Colombiano de Psicólogos logró tener una mesa, un puesto en la mesa del Plan Decenal de Salud en el gobierno Uribe. Ajá. Yo estuve ahí, estuvimos varios del colegio allí en esa mesa, participamos en los debates, fuimos asesores externos del ministerio varios años, yo estuve con el ministerio 3 años representando al Ujú. colegio.
y nos escuchaban y muchas de las cosas que dijimos quedaron contempladas dentro del Plan Decenal de Salud y del Plan de Salud Mental. Es decir, nosotros sí habíamos ganado en espacio. Luego llegó el gobierno Santos y nos sacó a sombrerazos porque el gobierno Santos era un gobierno de amiguismos políticos y no de construcción seria de la salud en Colombia. Realmente el gobierno Santos pasó muy de agache, pues fue una cosa muy maluca y con el doctor Alejandro Gaviria no tuvimos una buena relación. Desafortunadamente, eran los psicólogos, nos veía siempre como por encima del hombro. Eh, pues y lamento si esto despierta algunas pasiones, pero eso fue lo que pasó, esa es la evidencia. Sí, Yo no soy ni amigo ni enemigo de ese señor, yo ni siquiera lo conozco personalmente, solo que con él no tuvimos una buena conversación porque él nunca le gustó que los psicólogos opinaran allí en el ministerio. Relegó mucho, incluso a los mismos psicólogos que son empleados del ministerio. Y con respecto al gobierno Duque, hemos tenido amores y desamores, ha sido de todo, porque ya sabemos lo que pasó con la vicepresidenta y sus desafortunadas expresiones acerca de los psicólogos, etcétera. Pero al mismo tiempo abrieron la puerta y pudimos hablar y nos escucharon y estaban dispuestos a incluir varias de las cosas que estábamos proponiendo en ese momento y ¡zas! Llegó la pandemia y nos mandaron a todos para la casa sí, y se acabó el diálogo. Con respecto a lo que decías, B, lo que pasa es que es una lógica muy sencilla, Mauricio. Cuando vos tenías 16.000 psicólogos en Colombia, les pagaban muy bien. En estos días me encontré un certificado laboral de uno de mis trabajos en 1997, tal vez, 98, y me pagaban 1.000.000 de pesos en 1998. 1.000.000 de pesos, es decir, sí, el salario mínimo de hoy. Yo creo que eso era más o menos como 10 salarios mínimos de la época. Yo no me acuerdo cuál era el salario mínimo de la época, pero debían ser para 10 salarios mínimos de la época. Yo me ganaba muy buena plata. Pero es que éramos muy poquitos psicólogos, entonces había muy poca oferta de psicólogos para la demanda que había de nosotros. Entonces algunas facultades entendieron eso y rápidamente montaron sus facultades de psicología a toda velocidad, sin mucha calidad, ahí en garajes, en todo el país. Entonces pasamos de 16 facultades de psicología a tener 160 facultades de psicología en muy pocos años. Y después de eso ya tenemos, yo ya ni volví a contar cuántas eran, pero sí sí, perfectamente pueden ser más de 200 facultades de psicología en este momento en Colombia, más las sedes, es decir, porque hay una facultad y tiene por allá un garajito por allá en otro municipio y otro por allá, sí, porque eso se volvió un negocio. Es que montar una facultad de psicología es muy fácil, es tener un profesor, un tablero y un salón y comprar 3 bodas para un laboratorio y 10 libros y se acabó y con eso les dan el registro calificado. Pues digo, a las que no son sí, responsables, a las universidades responsables van y montan una cosa bien hecha, una cosa de la que se enorgullece. sí, ¿Sí? Cuando uno va a universidades serias, en Manizales, en Cali, en Barranquilla, ve uno lo que es la seriedad montando una facultad de psicología. Pero hay otras que sí, no, que no. Entonces, aquí nada menos tenemos una facultad de psicología en Medellín que egresa solo ella, una sola, 1.000 psicólogos al año. Una sola facultad egresando 1.000 psicólogos al año. De esos 1.000 se emplean el primer año 30. wow, 30. O sea, 970 psicólogos durante un año sí, gozan del desempleo provocado por una irresponsabilidad de esa universidad. Solo de esa. sí. Estamos hablando que solo en Medellín hay 16 facultades de psicología y en el área metropolitana tenemos 23. Pregunto, Diego, en un país que ya está llegando a los 50 millones de habitantes, el tema de la salud mental que ha sido tan golpeado por la pandemia, que ha sido golpeado también ahora por el tema de la guerra en Ucrania, por el tema de la recesión que estamos viviendo económicamente, hablando, la presión social que existe, más todos los cambios culturales y generacionales que se han ido dando en Colombia y más ahora que este cambio generacional también se ha plasmado en un cambio en estructura política, digamos, con lo que viene encima ahora a nivel político. ¿No te parece que ese es un escenario en el cual los psicólogos no deberían tener problema de oferta y demanda porque la demanda está, es decir, la necesidad existe? Eh, Puede ser que no se han explorado nuevos campos de trabajo para los psicólogos. Aquí en Colombia en este momento en Colsip tenemos 19 campos
de psicólogos trabajando en diferentes escenarios. Como decías tú, está la parte clínica, está la parte organizacional, pero existen otros campos. ¿No puede ser también importante explorar otro tipo de campos en ese sentido? Porque la necesidad, no sé, voy a hablar desde mi percepción, la necesidad existe. Es decir, yo lo digo sinceramente, yo nunca me he quedado sin trabajo porque siento que la necesidad está y la cuestión es saber cómo llegar. Creo que la pregunta iría por ese lado. ¿No será que los psicólogos nos estamos formando todavía con dos campos, el organizacional y el clínico en las universidades? Sí, sí, sin duda. Esto es una responsabilidad, digamos, compartida entre todos. Yo también me da culpa, pues, porque cuando yo he sido profesor universitario, pues, ¿de qué he sido profesor universitario? ¿De clínica o de mi otra pasión, que es la psicometría? Entonces, uno, ¿en qué forma la gente que le toca? Pues en las clases de clínica, en clínica, Ujú. sí, Claro, pero definitivamente los pensum sí tienen que empezar a pensarse como, además amarradas a proyectos de investigación que busquen financiación externa, por ejemplo, psicología aeronáutica, buenísimo ir y trabajar con todas las aerolíneas de Colombia y decirles, mira, ¿por qué no montamos un centro de investigación aeronáutica para tratar fobias, para trabajar con la calidad de vida de los pilotos y los auxiliares de ujú, vuelo, para trabajar con las extenuantes jornadas de trabajo de los técnicos, de los mecánicos y el impacto que eso tiene a nivel familiar y personal, para trabajar, por ejemplo, en estrategias de mercadeo con los psicólogos de la publicidad y del mercadeo, en todo lo que tiene que ver con aerolíneas. Es decir, no, es que el cielo es el límite, Mauricio. Yo lo que creo es que sí hemos sido muy conservadores en las universidades, sobre todo, y porque no sabemos de otras cosas, ¿no? Como no hemos sido formados, entonces es como el perro ujú. que se muerde la cola, que no puede hacer como nada más distinto a lo que ya ha hecho siempre. Pero creo que necesitamos importar conocimiento de otras áreas, de psicología, por ejemplo. Por ahí estuve una vez en un congreso y conocí a un tipo experto en psicología del minero. Decía, ¿qué? Esa vaina existe en psicología del minero. Sí, psicología de Sí, minas. sí. Y son expertos en eso. Y así, entonces creo que sí, sí, hay que darle un impulso mayor y creo que Colpsig ahí podría tener un protagonismo importante en unir voluntades, en tomar entidades internacionales que estén interesadas en mostrar sus modelos y universidades que quieran aprender de esos modelos, hacer un match y trabajar en conjunto, hacer, qué sé yo, diplomados, cursos, Sí. conferencias, cosas de esas. Pues. Una pregunta. Normalmente cuando una persona escucha, voy a hablar de lo que normalmente se imagina una persona cuando se habla de un sindicato. Es decir, en Colombia, sindicato ha sido sinónimo de paros, sinónimo de protestas, sinónimo, pero el sindicato de psicólogos, por lo que tú me has contado, es más de hablemos, dialoguemos, colaboremos con el gobierno o vinculémonos. Eh, ¿Por qué esa diferencia con el resto de sindicatos? Ah, porque eso no sirve, hermano. Eso cuando uno, pues es que ese modelo de los 70 de uno ponerse a pelear y Ujú. ya, eso lo único que hace es generar divisiones, malestares, enemigos. Ese modelo a mí la verdad nunca me ha gustado. Yo cuando empezaron las protestas en Colombia las vi justificadas porque pues por supuesto si hay malestar y hay falta de entendimiento en algunos puntos, pues siempre habrá protestas. Pero cuando ya pasamos a la violencia, y sí ya no, ya me desmarqué y dije, no, ya yo no soy capaz. Entonces empezaron a demandar del sindicato que estuviéramos de acuerdo con la violencia y no estábamos de acuerdo con la violencia. Eso nunca vamos a estar de acuerdo con Hubo la un violencia. pronunciamiento, por ejemplo, en las protestas ¿cuándo fue? 2021, creo que fueron las 2019. La 2019, primera perdón, sí. protesta fue en el 2019, que fue en noviembre antes de la pandemia. Ajá. Sí, nosotros hicimos un pronunciamiento a favor de la protesta racional, conversada, Ujú. circulante, una diferente. El sindicato tiene como filosofía es acercar voluntades y ponernos de acuerdo. Pues, no somos psicólogos, pues. O sea, los psicólogos tenemos que dar muestra de eso, de que somos unos Sí, expertos negociadores, de que nos sentamos y no llegamos a combatir, no, llegamos a proponer, a trabajar con, independientemente de la orilla política, porque además el sindicato por estatutos no tiene orilla política. No se ajá. puede asociar a No se matricula ningún con. partido, con ningún partido político de Colombia. Ninguno, no puede, está prohibido. Ni con ningún candidato, ni con ningún presidente, con nadie. Lo único que nosotros nos matriculamos es con políticas.
políticas públicas del trabajo, políticas públicas de regulación del empleo, de regulación del trabajador, del empleador, con políticas públicas de salud mental, con políticas públicas de salubridad pública general en el país. O sea, con ese tipo de cosas sí nos matriculamos, y ahí el sindicato ha sido propositivo. Nosotros hemos tenido múltiples reuniones con ministerios y les hemos propuesto muchas cosas. Lo que pasa es, como te decía, Santos no nos prestó atención en nada. Y Duque más o menos. Lo que pasa es que con la pandemia sí se nos interrumpió mucho el trabajo a todos. Estábamos incluso armando un proyecto de ley hasta lo más de bueno, hombre, en esa época, en el 2019, y eso ya después los senadores ya no nos prestaron atención. Pues creo que habrá que esperar a que los senadores nuevos lleguen para poder volver otra vez a desempolvar ese proyecto de ley. Diego, sé que tienes pacientes ahorita que concluyamos, entonces no quiero extenderme más de tu horario. De verdad es muy agradable conversar contigo. Espero que esta sea la primera conversación de varias porque creo que hay temas para seguir conversando. Me encantaría poder hacer un balance. Tú me dices que más o menos el sindicato nace como idea por allá en el 2008 con tus inquietudes. 2015. No, cuando me remonto a la prehistoria, cuando tienes esos, digamos, enfrentamientos o puntos de vista diferentes al interior de Colsip, tú te vas con esa inquietud, te mudas, regresas a Medellín nuevamente, a Antioquia, te estableces nuevamente en tu tierra, y en el año 2015, en esa conversación que tuviste, ¿cómo se llama la amiga tuya? Que se me olvidó el nombre que mencionabas. María Angélica Fonseca. María Angélica Fonseca, con María Angélica, se gesta ese embrión que va madurando, que va creciendo, y que desde el 2015 a hoy ya ha pasado pues, mucho tiempo. ¿Cuántos 6 años presidentes más o o menos. cuántos directores, ¿cómo se llama? Presidente, director de sindicato, Presidente. presidente. ¿Cuántos presidentes ha tenido? ¿Cuál ha sido tu papel ahí como líder de ese gremio, de esa organización? Ha habido 2 presidencias porque la presidencia es por 3 años, Ujú. pero por estatutos no se puede tener sino 2 periodos. Al segundo periodo uno inmediatamente tiene que dar un paso al Ujú. costado y permitir que haya otro. Entonces yo fui presidente de los 2 periodos, elegido popularmente, porque la elección se hace por los Ujú. miembros globales del sindicato. Se hace una votación virtual en todo el país. Eh, y yo he sido presidente 2 veces y ya se me terminó el segundo periodo, yo renuncié, pues por supuesto, perdón, ya se me terminó, entonces yo termino y votan por el que era el vicepresidente cuando yo era presidente, que Ujú. es William Padilla. William es un tipo muy inteligente, muy interesante, pero sobre todo tiene algo que yo Ujú. admiro, y es que él es mejor negociador que yo. Tiene más paciencia, ¿sí? Es un hombre Sí, más sereno. ¿Sí? Yo sí, soy más, como habrás visto, emocional, exaltado, me encanta. En Bogotá a veces me malinterpretaban y me decían, no se ponga bravo. Yo decía, no, yo no estoy bravo. En los países hablamos así, como italianos, con los sí. brazos y con la voz alta y todo, pero no estoy bravo. En cambio, William es un tipo reposado, es un tipo mucho más amable. Entonces, él y yo éramos un equipo perfecto cuando estábamos en presidencia y vicepresidencia, pero ahora él es el presidente y aspiro y espero y de verdad confío en que él lo va a hacer mejor que yo. Porque Sí. cuando uno se inicia en esto, cuando uno inaugura, uno no sabe cómo es esto. Ninguno de nosotros había sido sindicalista. Ahora Ujú. sí, ahora la junta directiva Sí. actual sí hay varios sindicalistas, pero cuando empezamos ninguno había sido sindicalista, nosotros no sabíamos cómo se hacía eso. Fue un proceso de aprendizaje muy largo y donde hubo muchos tropiezos, muchos problemas, y la verdad nos sentimos muy tristes, muy frustrados porque no fuimos capaces de lograr grandes cambios que queríamos hacer, porque nos enfrentamos a enemigos muy poderosos, nos enfrentamos a senadores que nos cerraron la puerta y que nos impedían que nuestras propuestas llegaran. Nos encontramos con ministros sordos, con presidentes sordos, presidentes del país, quiero decir. Nos encontramos con fuerzas políticas muy interesadas en lo económico. Entonces, no, realmente para mí fue muy frustrante, te lo digo, Mauricio. Yo terminé muy cansado, muy frustrado, y sobre todo hubo una frustración adicional de la que no me recupero.
y es que teníamos mucha presión y mucha crítica por parte de los colegas, en donde no había nadie bueno, sí, sí había gente que decía, pero digamos que los que criticaban así abiertamente y los invitábamos, entonces, mira, si crees que estamos haciendo tan malas cosas, ven y habla con nosotros, mostrarnos mejores alternativas. Estamos dispuestos a escuchar cualquier idea que nos ayude a seguir y a conseguir lo que queremos. Ah, no, ahí sí no, nadie aparecía. Claro. Pero para sentarse con una Coca-Colita en la sala de la casa a criticar era facilito. Entonces eso, mientras nosotros íbamos y generábamos encuentros y desencuentros, grandes peleas eh, para poder conquistar cosas para los psicólogos, tuve más fuego amigo que enemigo. Eso Fíjate fue que, una de las grandes Diego, esa es críticas. una de las frases que he escuchado tanto al interior de Colsip y ahora lo escucho también del lado tuyo a nivel sindical. Y creo que nosotros como psicólogos en cierta medida tenemos un plus que ya tú mencionabas antes, somos psicólogos. Es decir, tenemos que aprender a ser resilientes, tenemos que aprender a superar ese tipo de circunstancias porque de una u otra forma, como decía Sartre, el problema empieza cuando yo salgo de mi cuarto, cuando yo salgo de la casa y me encuentro con la mirada del otro. Entonces, la cuestión acá creo, voy a dar mi punto de vista, creo que el principal logro del sindicato es existir. Para mí, ese es el primer gran logro del sindicato. Así como el primer gran logro de Colsi es existir, una entidad que exista en representación del gremio y que además tenga una ley, que como ya tú has dicho, no es fácil sacar una ley en Colombia, y contar también con la fuerza de un sindicato es otro logro. Esa es la visión mía desde afuera. Yo creo que sí. Pero discúlpame, la pregunta que te hago es, tú que has estado en el interior del sindicato, para ti, ¿cuál es el mayor logro? Quitando de A, que mí, exista el sindicato. a mí me parece que el aprendizaje a partir de la creación ha sido muy arduo, muy difícil, pero creo que también hemos logrado hacer una cosa, y es que en este momento el sindicato puede tener perfectamente como unos 2.500 miembros activos. Ajá, Solamente se han retirado 3 personas del sindicato durante sí, los 6 años. Solo 3 personas han renunciado al sindicato. Han sí, dicho, yo no quiero pertenecer al sindicato, entonces por favor me borran de ahí. Solo 3 personas. A mí me parece que ok, eso es un gran logro también, porque claro, mantener juntos tantos es bien difícil. Lo otro es haber sido deliberantes. Y como no tenemos ningún tipo de componendas, ni de amiguismo, ni de nada, podemos perfectamente decir lo que pensamos y hemos podido ser deliberantes también con la administración anterior de Colsic, no con la ujú, actual. Con la actual somos muy buenos amigos. ¿Por qué? Porque esta es una administración distinta. Como te digo, en la administración anterior yo no soportaba esos amiguismos, esas componendas internas, esas cosas a mí me aterraban y salí huyendo de ahí. Pero, pero con Gloria Amparo el entendimiento siempre es muy fácil, así que y con el consejo directivo y con la junta capitular, es decir, no, perfecto. Creo que hoy tenemos otro gran logro y es haber unido esas dos entidades que en algún momento fueron ujú, deliberantes entre ellas. sí, Hoy podemos tener deliberación, pero más sana, más amigable, mucho más en conjunto y más trabajando en pos de los psicólogos de Colombia. Y lo otro que creo que ha pasado es que la gente nos busca como sindicato. Yo ahora no estoy en la junta directiva, yo soy asesor de la junta, yo no tengo ningún cargo dentro del sindicato, por eso digo nos, porque soy asesor. Nos busca para que los asesoremos, incluso asesoramos gente que no está sindicalizada con nosotros, Mauricio. Es una de las cosas que hacemos. Una persona viene y me dice, vea, es que me pasó esto con nena, y yo inmediatamente prendo las alarmas en el Ministerio del Trabajo, hablo con este, con aquel, llamamos al empleador, y entonces eso se resuelve rápidamente y con mucha frecuencia sin tener que llegar a denuncias o a demandas, porque los empleadores apenas se mete un sindicato entienden que ya, que eso es pelea perdida porque el sindicato se va a ir hasta el fondo y eso le va a salir más caro sí. que arreglar con el trabajador. Entonces, eso ha sido otro de los grandes logros, y es que el sindicato despierta a los empleadores para cumplirle a los trabajadores. Y eso ha sido Defiende los muy bueno derechos y del muy bonito. trabajador. Sí, sí, defiende los derechos del trabajador el sindicato y lo hace incluso sin ser sindicalizado. Eso, Ok, eso es uno de los grandes logros sí. también. Diego, eh,
como te decía ahorita, para mí es una puerta que se abre, un universo que se abre. Yo había oído del sindicato, no conocía el sindicato. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido entrar, conocer de primera mano, gracias a tu testimonio. Hay personas que muy posiblemente quieren tener más información. ¿Dónde la pueden obtener? ¿Tienen redes sociales? ¿Cómo se pueden localizar? ¿Tienes un teléfono al que se puedan dirigir? Sí, mira, en Facebook está el grupo Psicólogos con Dignidad, que es un grupo que tiene 42.000 miembros. Eh, Psicólogos con eh, dignidad. Psicólogos con Dignidad, así se Ok, llama. En, en Twitter nos llamamos psicodignidad, @psicodignidad. Eh, y el teléfono no te lo puedo dar al aire porque es el del ok, vicepresidente. sí, Entonces, más bien ahí las personas se comunican con nosotros y el presidente ya decide si le da el teléfono a las ok, personas y hablan con él. Porque si lo damos al aire y lo inundan, me va a sí, llamar y me va a pegar 3 pellizcos. ¿Sí? sí. Bueno, pero no, con esa información yo creo que ya tenemos cómo acercarnos. En Facebook creo que también tienen uno del sindicato de psicólogos, no, no No, psicodignidad, sino, sí, no, no, psicodignidad no. aparece. Psicólogos con Dignidad en Psicólogo con, Facebook ok, y en Twitter, @psicodignidad. Ahí nos encuentran. Esas ok. son nuestras redes sociales. Diego, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer conversar contigo. Espero que podamos volver a conversar sobre temas de sindicalismo y de defensa de los derechos de los psicólogos, porque yo sí estoy un convencido de que Colombia necesita un trabajo mucho más efectivo de parte nuestra, pero sobre todo un trabajo que reclama unidad de gremio, más sincronización, que no seamos la golondrina sola volando por ahí, sino que aprendamos a trabajar como gremio, como equipo, sin tanto fuego amigo, que podamos de verdad apoyarnos mutuamente. Y creo que el trabajo del sindicato suma en ese sentido, en esa búsqueda de fortalecimiento del gremio. No sé si tienes un mensaje para finalizar para los psicólogos que Sí, nos han estado acompañando. sí, yo quisiera apelar a la fraternidad entre nosotros, hombres. Yo quisiera que entiendan que la mayoría de nosotros hacemos este tipo de cosas sin retribución económica, sin interés alguno de enriquecernos o de lograr algún tipo de contrato, de cosas, nada de eso. Nosotros hacemos esto por amor al gremio, por amor a la psicología y a los colegas. Así que menos crítica y más acción. Si ustedes eh, están insatisfechos, nosotros también. Es que somos amigos, somos todos en conjunto. Podemos tener ideas distintas acerca de cómo mejorar las cosas, pero por favor, lo que importa es que abramos diálogos de comunicación y de trabajo en conjunto y de menos crítica entre nosotros. Creo que eso sería el mejor regalo que le podríamos dar a la psicología y sobre todo a la agremiación psicológica actual. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a ustedes, A amigos, vos, que nos han Mauricio. estado acompañando aquí en nuestro programa de hoy en Testigos y Testimonios. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.